conectándose en este momento por Instagram, por YouTube, en las redes de nuestra Cajal, Comunidad Judía de Medellín, Caracas, Venezuela. Le damos a todos la bienvenida. Vamos a proceder pues a llevar para allá de cada semana, sabiendo pues, que estos son los últimos capítulos del libro Bamidbar, números. Ya nos menciona pues que el pueblo hebreo está próximo a la conquista de la tierra prometida. Después de su travesía, de un poquito de volumen, vivió a estar, pues, como decía, su travesía después que duró 40 años por el desierto, y debido al pecado de los jefes de las tribus que dio un informe negativo, hablaron mal de aquella tierra que nuestro padre había dicho que era buena y que fluía leche y miel. Hoy se leen dos parashot que llevan por nombre Matot y Masei. La primera sesión de la Torá contiene una serie de instrucciones relacionadas con el protocolo de ciertos votos, promesas hechas a Hashem. Y justamente quiero comenzar, precisamente comenzar mi disertación sobre el versículo 3, capítulo 30, que dice: el hombre que haga una promesa ante Adonai o haga un juramento o la finalidad de prohibirse algo a sí mismo, no ha de profanar su palabra. A todo lo que salga de su boca, eso cumplirá. El hombre que haga una promesa. El tema, realmente el tema de la promesa y juramento está catalogado en el judaísmo como un asunto muy serio y delicado. El hecho de no cumplir o que se promete implica un pecado grave. En pocas palabras, preferiblemente no prometer y ni mucho menos jurar. En los casos de que una persona quiera comprometerse a algo, es mejor decir: pedí neder, sin promesa ante Jesús. Pedí neder, sin promesa ante Jesús. Esto incluye tanto a lo que se promete en cuestiones sagradas como ofrendas, donativos, acá, como también como para las cosas ordinarias, mundanas, en el comercio,
en lo social, en el propio hogar. Porque todo lo que tú digas, todo lo que diga una persona, todo lo que diga una persona, lo expresa ante Dios. Porque Dios es omnipotente, es omnipresente. Tú lo que tú digas, lo estás diciendo delante de Eterno. Porque eres omnipresente, está en todo lugar. Todo lo que salió de su boca cumplía. El hombre, a diferencia del animal, se distingue por algo muy peculiar, muy importante, que habla. El hombre habla, el animal no. Y el uso también de ese don, el uso y cuidado de ese don, es su condición. Dios le ha dado un don, el poder hablar. Y la condición es usar debidamente y apropiadamente el hablar. Saber decir lo que va a decir. Una de las cosas principales que encontramos al principio de esta frase Matón es la importancia de hablar, del hablar. Como vemos a través de toda la Torá, la principal arma que tenía los judíos es el hablar. De lo que tú piensas, eso vas a hablar. Es tan importante lo que tú piensas, porque así vas a actuar. Acordémonos de la parashá de Balak, ¿verdad? El reino tuvo que transformar los pensamientos de Milán para que pusiera palabra de bendición. Palabra de bendición. Lavar, ¿verdad? Berjá. Uno tiene que pensar bien antes de hablar y saber qué va a hablar. El hombre es un ser pensante. Uno es una persona que piensa, razona, tiene raciocinio. Es una persona que saca de su razonamiento, saca unas conclusiones, prevé consecuencias, etc. Antes de actuar. Podemos deducir que el hombre primero piensa y luego actúa o habla. De la misma forma, todo ser humano en sus condiciones cabales hablan de acuerdo a su forma de pensar. Se observa, amado, se observa en un profesional culto, letrado, intuido, que tiene un nivel de educación bastante elevado. Piensa y habla diferente a otra persona que tiene otro nivel. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un elevado nivel. Nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos un nivel elevado, ¿verdad? Como que no estamos muy seguros, pero bueno. Pero, obviamente, como sabemos,
toda regla tiene su excepción. Encontramos personas que se han superado y se han hecho notar en la vida. Sencillamente porque tuvieron pensamientos positivos, pensamientos edificadores, pensamientos de fe, pensamientos de victoria, de confianza también en Jesús. Amén. Y por supuesto, actuaron de acuerdo a esos pensamientos guiados por el Ruach HaKodesh. Amén. Debemos ser guiados por el Ruach HaKodesh. Cuando uno habla cosas prohibidas, palabras no edificantes, que no construyen, sino destruyen, más bien destruyen proveniente, eso proviene de pensamientos no guiados por Jesús. ¿Guiado por quién? Usted sabrá. Pero por Jesús, no bien. Amén. Debo decirte que cuando una persona habla de una forma desmedida, sin control, profana su boca, profana su lengua. Y el resultado es que sus besos, sus oraciones no son escuchadas. Y por el contrario, cuando uno se cuida en lo que dice sus palabras, son recibidas, sus besos son recibidos. Son convertidas en bendiciones para tu vida y para tu vida. Los pensamientos malos están siempre con la persona. Siempre. Se acuerdan y se arrancan con ellos. Entonces, debemos de sacar la conclusión muy simple. Si nos acostamos, nos levantamos con pensamientos los cuales llevándolos cautivos al pensamiento de Mashiach, Yeshua, nos hará prosperar y superar. Amén. Por lo contrario, si en nuestra mente y corazón divagan otro tipo de pensamientos adversos, ellos nos harán hundir en la derrota, en el odio y en el rencor. Amén. Según el Corintio 10:5 dice, todo pensamiento humano lo sometemos a Mashiach. Amén. Para que lo obedezcan a Él. ¿Te das cuenta? Amén. Nosotros tenemos la potestad de alejar todo pensamiento del individuo. Todo aquel pensamiento que es contrario a la voluntad de Dios. Debemos de someter todos nuestros pensamientos a Jesús y a sus palabras. Amén. Amados hijos, no hay más peligroso que unos pensamientos sueltos y no sujetos a la voluntad de Jesús. Hoy hay algo que dice mi esposo no es muy riesgo, trabaja, cumple conmigo, trae el pan todos los días, en fin. Pero que lo voy a embromar. ¿Por qué? Porque hay unos pensamientos divagando que esa persona no tiene su pensamiento sujeto a la voluntad de Jesús. Amén. Y esta
Una persona, como dije, que no tengan su pensamiento sujeto a ser, como está citado, lo cité hace poco, todo pensamiento lo sometemos a Masías para que lo obedezcan a él. Si esta persona no lo tiene sujeto, esta persona puede llegar a cometer cualquier locura y de esencia pecado. Esto es debido a que sus pensamientos, su sentir, debido a su pensamiento, ¿verdad?, no se sujeta a los pensamientos del Eterno. Esta persona está en sí misma dividida y por ende esto lo conlleva a dividir otras personas. ¿Qué pasa cuando en la congregación hay personas que no están? Esto nos da una lección realmente. Hay personas que tienen pensamiento, no tienen los pensamientos de acuerdo con el líder. Me refiero a las cosas, ¿verdad?, las cosas sagradas, de la doctrina, de los pensamientos, de la liturgia, todas esas cosas. Es una persona dividida y lleva a la división a otras. ¿Por qué? Porque están imponiendo su pensamiento y su forma de hablar no sujeto a la voluntad de Hashem. La enseñanza que nos deja esta reflexión es la siguiente: si no sujetamos y nos sometemos nuestro pensamiento a la voluntad de Hashem, siempre estaremos en altos y bajos, corriendo el riesgo de que en cualquier momento, lugar y circunstancia hagamos algo, pero igual más adelante vamos a arrepentirnos. Muchas veces, amados, cuando estamos emocionados o cuando queremos tener o lograr algo, le hacemos promesa a Dios. Hacemos promesa a Dios, hacemos pacto con Él, que luego lo cumplimos. Luego pasen los días, pasen las semanas, pasen los meses, y pronto se nos olvida cumplir lo que le prometimos a hacer. Si se te olvida lo que le prometes a Dios, que sea más importante para nuestra vida, ¿cómo será a tus hermanos, a los vecinos? Tal vez pensamos que esto no va a traer consecuencias sobre nosotros porque no vemos nada, no vemos que nada nos suceda. Pero un día daremos cuenta de todo lo que sabemos y comentamos. Vamos a dar cuenta. El Señor dice en Mateo 12, 36, 37, mas yo os digo de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Fíjense que nuestra neshama, nuestra alma, está ligada al voto que prometimos y tenemos que cumplir. Con la seguridad que el Señor, a través de Moisés, dijo lo siguiente. Moisés habló, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 2, Moisés habló a los jefes de la familia, de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Adonai ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Adonai o hiciere juramento, Jehová ligando su alma como obligación, no quedará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió por su boca. El sabio Rashi, y siempre lo mencionamos, los graves sellos de jurar, de un juramento. Este sabio francés, Rashi, dice que puesto que el juramento obliga a la persona a realizar cierto acto, se podría pensar que aunque si la persona ha jurado por hacer algo prohibido, sabe que es prohibido, pero juró que iba a hacer algo que es prohibido, tiene que cumplirlo, aunque sea prohibido. Eso es lo que dice es necesario, es así. Pero ¿cómo tiene sentido? ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios? ¿Verdad? A veces, hermano, Abraham se ha parado acá y ha hecho ha elevado una petición para que hagamos una promesa eterna para algo específico. La mayoría de la gente va y mete su papel, se compromete. Pero después, no se promete. Eso lo veo en el corazón de cada persona. ¿Cuántas veces hemos prometido y hemos dejado de hacer aquello en nuestra vida? ¿Cuántas palabras habladas, echadas al aire? ¿Cuántos pactos no cumplidos hemos hecho? ¿Cuántas promesas incumplidas? ¿Sabías que al hacer una promesa o un pacto o nacer quedamos ligados por la palabra de nuestra boca y que debemos de cumplir? La Torá dice que has enlazado por la palabra de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios 6:2. Cuando damos una promesa a Dios y no la cumplimos, nos convertimos en ¿qué? Mentirosos. Y que dice la palabra, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Pero que dice que esto dice Hashem. Mas sin embargo, Hashem no se solta a lo siguiente. Cuando fue a la casa de Dios, guarda tus pies, acércate más para oír que para ofrecer. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa
con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas palabras, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de la palabra la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tarde en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple con lo que promete, mejor es que no prometa y que no prometa y no cumpla. Eclesiastés 1 al 5. 1 al 5. Pero vea esto, amado. Nuestra boca nos hace pecar. ¿Sí? Nuestra boca nos hace pecar. Aquí dice en el Eclesiastés 6 al 7, continúa diciendo: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿por qué harás que Hashem se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, más tú temes a Hashem. ¿Será acaso por esto que a veces no prosperamos en nuestras vidas? ¿Será por eso que no prosperamos en nuestra vida? Cuando hablamos promesas al Señor, debemos estar quietos, tranquilos, haber meditado en nuestro corazón. Porque lo que le vamos a decir, lo que vamos a prometer. Porque como fríos no nos movemos por emociones, sino por fe. No dejes que un momento de emoción te haga decir cosas que después no pueda cumplir y peques contra el razón. La contraparte de esto, en cambio, Hashem cumple lo que dice. En nuestras oraciones diarias hay unos cánticos selectos que dicen: bendito es Él que habló y se hizo el mundo. Bendito es Él que dice y hace. Bendito es Él que decreta y cumple. Amén. Amén. Voy a hacer una pregunta, pero no la responda inmediatamente. De aquí no me voy a responder. Y me voy a responder a mí mismo. ¿Ok? Y voy a ponerme en sus zapatos, como dice, ¿verdad? ¿Habrá alguien acá que ha creído en algún momento de que recién se ha olvidado de sus oraciones? ¿Cuántas veces hemos pedido algo y hemos pensado que Hashem no nos cumple, que se ha olvidado? Yo no sé si a usted le ha pasado más, pero voy a ser sincero,
a mí sí. Por eso dije que iba a responderme a mí mismo, estudiando esta marcha, en un devocional de estudio de los salmos. Muchas veces los escritores de los salmos, aquellos escritores que escribieron estos 150 salmos, que nos alientan, que nos levantan, que nos ayudan, que nos motivan, ¿verdad? Nos sacan de la tristeza, nos alienta de seguir adelante, pero nos ayuda a salir de la pobreza, nos da tanta esperanza. Estos escritores de los salmos muchas veces se preguntaban también, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me ayudas? A pesar de su amor por Jesús, muchas veces se sintieron abandonados, maltratados y traicionados, no por Dios, sino por la humanidad. Porque Dios no se traiciona al hombre, ¿sí? Esta gente a veces no encontraban garantía de seguridad en su cercanía con Dios. Pero, ¿qué sintió aquel hombre que no tuvo pecado? Aquel hombre que Dios mira por tu pecado, por mi pecado. ¿Qué sintió a punto de morir Jesús? Jesús a punto de morir sintió que Dios le había abandonado. Salmo 22, 1 y 2. Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, te amo bien y no responde. Y de noche no es para mí reposo. Es exactamente lo que Jesús sintió. Aquel hombre que orando sudaba gotas de sangre, sintió esto. Estos, amados, estos dos versículos, es claro que Jesús se sintió abandonado. En los salmos podemos ver cómo aún los mejores hombres sufrían angustia y se sentían abandonados. O sea, no se sienta mal si ha sentido de esta manera, si ha sentido de esta manera, de que no sentía lo mismo que sentimos nosotros. Lo que estoy tratando de decirte no es que siga pensando que Dios está abandonado. Estoy tratando de decirte que precisamente que cuando nos sentimos abandonados y que recién no nos escucha, Salmos 37, los versículos del 1 al 9, nos dice algo, Adonai nos dice algo a través de David.
El Salmo 37, versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Confía en Adonai y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás con la verdad. Deleítate a sí mismo en Adonai, y Él te concederá la petición de tu corazón. Encomienda a Adonai tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Adonai y espera en Él. No te alteres por motivos del que estropea en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperen a Adonai, ellos heredarán la tierra. Hay ciertos pensamientos claves que nosotros necesitamos entender en este salmo. En este salmo nos habla a nosotros como judíos, especialmente como hijos del pueblo de Dios, para mostrarnos los pasos que debemos comprender y asimilar en nuestra vida. Como dice al principio, leyendo el Salmo, que se inicia en el versículo 1, que no te impacientes, seamos pacientes, no seamos impacientes, seamos pacientes. Sí, esto nos pasa a nosotros porque a veces somos impacientes. No nos gusta esperar. Una de las cosas que yo justamente me impaciento porque no me gusta esperar cuando voy a buscar a alguien. Y entonces voy llegando y veo que la persona no ha bajado o no sale al encuentro porque estoy allí. Eso me impacienta. Aquí me dice que no me impaciente, porque para no dar cabida a la ira. Nos impacientamos tanto y tanto que a veces decimos, ¿cómo puede ser que mi vecino, que es así y así, que no es creyente, tiene muchas cosas y yo no tengo nada? Yo trabajo, soy honesto, trato de cumplir con la Torá, con lo que dice la Torá, y sin embargo, no prospero materialmente como él. ¿Qué dice David? ¿Qué dice el Salmo? No te impacientes. Muchas veces también decimos, pero como es posible que yo, que trato de buscar a hacer honestamente, que trabajo
me esfuerzo mucho, tengo solo problemas y nada más, puro problema. Sí, porque a veces digo que se ponen de acuerdo. Se soluciona un problema y hacen alineado como 5 más, esperando su turno. Estos salmos, este salmo, específicamente nos hace pensar y nos da una tremenda lección, no impaciente. El versículo 3 dice confiar, debemos de confiar, debemos de descansar en la promesa de Jesús. Amén. Si es promesa escrita en su palabra, él lo va a cumplir. Hermano, debemos de aprender a descansar en la promesa de Jesús. Para hacer esto, nunca fracasaremos porque Dios no falla. Así no deja de cumplir su promesa. Nosotros sí, él no. Debemos de tener mucho cuidado. Muchas veces nosotros descansamos en nuestras propias promesas porque pensamos que algo es bueno para nosotros, pero no nos conviene. Todo es lícito, pero no todo nos conviene. Debemos de confiar. Dice el Salmo, confiar en Hashem es estar convencido de que en su palabra Él te asegura de que estará contigo. Sí. Él te levantará por encima de las confusiones y dificultades de la vida. Esto significa que puede ser que tú no tengas una respuesta de cómo lograr salir adelante de las situaciones que estás viviendo actualmente. Pero que si depositas tu fe y crees en Él y le crees a Él, puedes estar seguro que Él lo hará. Amén. Amén. Diga conmigo. Amén. Dedicarnos, dice el Salmo, debemos dedicarnos muchas veces. En verdad, nos especializamos en las peticiones de nuestro corazón y dejamos de dedicarnos en el Señor. Porque empezamos a depositar nuestra confianza en nuestro sentir, en nuestras motivaciones, emociones. Adorar debe ser la pasión más grande de la vida de un creyente, de un judío más. Debemos de amar, alabar, adorar, agradar a Hashem todos los días. Está escrito con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Eso lo decimos siempre. Eso. Debemos de fijar nuestra mirada en Él, ser obediente y fiel al Señor. Fiel y leal. A mí me gusta siempre decir, porque una persona puede ser fiel, pero no puede ser leal. Tenemos que ser fiel y leal al Señor. No podemos dedicarnos a Él a menos que creamos que Él puede cumplir perfectamente
descansar en tu Evangelio, bendito sea. Amén. Ayer nos pide que tengamos plena confianza en Él. Que realmente, si descansamos completamente en todos nuestros caminos y propósitos, poniéndolo en las manos de Dios, nuestra vida estará libre de ansiedad. Analiza bien eso. Debemos tener en cuenta que los caminos de Adonai son muy diferentes a los nuestros. Yo sé que es difícil realmente comprender a veces la mente de Hashem. Pero por eso dijo, mis caminos son vuestros caminos, mis pensamientos son vuestros pensamientos. Debemos tener en cuenta que los caminos de Adonai, los pensamientos de Dios, son totalmente diferentes a los nuestros. Pero Hashem dice que no nos preocupemos por esa diferencia. Dejemos que nuestra vida descanse en lo que Él habrá de hacer. Todo lo que le hayas encomendado, todo lo que hayas pedido, Él lo hará prosperar para tu bien. Él hallará medios para sacarte de tus apuros, de hacer desvanecer tus temores y de cumplir tus deseos. A ver, hará que se manifieste que es una persona honesta y que tus asuntos marchen bien, por muy difícil que vea el panorama. Él hará eso, que se manifiesta, amado, porque es una persona honesta y que tú habrás de marchar en tu vida, por muy difícil que tú lo veas. Si nos esmeramos en guardar una buena conciencia, bien podemos dejar a Dios el cuidado de preservarnos un buen nombre. Él hará eso, preservarnos un buen nombre. Guarda silencio y espera, dice el Salmo. Guarda silencio ante Hashem. Es decir, no nos quejemos. La sumida de Tobá es lo que voy a decir. Debemos, con todos los medios, de cuidado de no actuar así. Hay muchas personas creyentes que viven en este mundo fijándose de la vida, de las circunstancias y esa no es la manera de esperar. Debemos esperar en silencio, sabiendo lo que Adonai habrá de hacer. Él hará justicia. Estemos tranquilos, seamos pacientes. Si crees en Hashem, ten la seguridad de que todo obrará para tu bien. Hashem de Jehová. Amén. Aunque no sepa cómo ni cuándo. Hashem de Jehová. Él tiene a su cargo la batalla de nuestra vida.
Si tú estás dentro de la Torah, Él es el responsable de tu vida. Pero si estás fuera de la Torah, tú eres responsable de tu vida. Esa es la gran diferencia. No te alteres ni te enojes a ver que prospera el que hace maldad. Cuidado, que esto no te motive a imitar su maldad. Como dije al principio, si tú pones tu pensamiento, lo ayudas cautivo a Jesús, a Jesús, eso te va a liberar de que tu ira, si crea en ti un ira, a ver, al que prospera, al mandado que prospera. Entonces, ¿qué va a pasar también? Además de la ira, el que tú vas a decir, bueno, si yo lo hace, yo lo voy a hacer también. El prospera porque es vendedor, bueno, yo voy a vendedor. Cuidado que esto no te motive a imitar su maldad. Casi siempre Hashem utiliza la espera para enseñarnos y prepararnos de tal manera que podamos estar listos para hacer buen uso de las bendiciones que Él nos brinda y que esta sea duradera y positiva en nuestra vida. Y va a ser, Él sabe cuál es el momento, cuál va a ser el momento adecuado, apropiado para darte lo que tú estás pidiendo. Porque quizás ahora, si lo haces y se lo cumplen, te pierdes. Él te conoce, Él te creó. Él sabe lo que eres. Casi siempre nos utiliza eso, la espera a enseñarnos. Si aún estás esperando una promesa de Hashem, no te desesperes. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Utiliza ese tiempo de espera para descubrir lo que Dios puede estar tratando de enseñarte en el proceso. Amén. Los hijos de Dios no serán avergonzados, aunque muchas veces parezca larga la espera. Adonai actuará en el momento más inesperado y de manera sorprendente. Otra cosa que decía, lo que recomienda el Salmo, espera su justicia. Hashem va a hacer justicia. Hashem va a hacer justicia. Los malignos, los malos, los malvados, eso que vemos prosperar, eso que vemos moverse con tan buena actitud, esos que juegan con el bienestar de los pobres, con la comida, con el hambre, esos serán destruidos por algún azote repentino de la justicia divina. Para esos malignos en Lebaín, Deuteronomio 32, 25, 35 dice: mira la venganza, la retribución
a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresurará. Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero los que depositan su confianza y tienen la virtud de esperar en Dios, ellos heredarán la tierra y las promesas de Dios. Yo le hago la invitación a que hagan suyo esos 6 puntos o esos 6 consejos prácticos. Primero, no seamos impacientes. 2, confiemos en el Señor. 3, meditémonos en Él. 4, descansemos en Él. 5, guardemos silencio y esperemos. Y 6, espera su justicia. Resumiendo este mensaje, podemos decir que conviene a Adonai hacer sabe lo que está haciendo. No nos preocupemos por dónde nos lleva. Así como nos pone a prueba, así también nos saca, nos levanta. Amados, conversemos lo siguiente. Repite conmigo, amado. No estaré viviendo el mejor momento en este día, pero voy en camino a lo que Hashem ha prometido sobre mi familia. En este año salgo de esta escasez. Este año salgo de esta escasez. En este año salgo de esta dificultad. Este año salgo de esta enfermedad. Así me ha venido procesando. Voy en camino a la promesa que Hashem ha hecho sobre mi vida. Y por último, algo poderoso va a suceder. Algo maravilloso va a suceder en mi vida. Porque